Vamos a dar la bienvenida a la diputada Silvina Frana. ¿Cómo le va? Buenas noches. Muy buenas noches, ¿cómo están? Bueno, estuvimos charlando esta semana con María Eugenia Bielsa y nosotros planteábamos que el oficialismo quiere sí o sí que el año que viene, el 2012, sea el año de la reforma de la Constitución, porque se cumplen 50 años, dice que está obsoleta, que hay que cambiarla sí o sí, y también el momento para hablar también de reformas impositivas, tributarias. Ustedes están evaluando dentro del seno del justicialismo. Respecto a la reforma constitucional, ya en la gestión del ingeniero Bey hubo un proyecto, se envió a la legislatura un proyecto de reforma. Me parece que, tal como dijo María Eugenia Bielsa, requiere de un consenso fuerte. ¿Qué pasó en este periodo? La gran propuesta que tenía el Frente Progresista Cívico y Social era de la unicameralidad, suprimir la Cámara de Senadores. Y creo que eso fue uno de los motivos principales por lo que no se llegó a ese consenso. Por eso hoy sorprende que haya candidatos a senadores de radicales cuando en su momento apostaban porque no existiera más esta Cámara. Pero bueno, eso es un aspecto, se requiere un fuerte consenso político para una reforma. Creo que todos estamos de acuerdo, coincidimos en muchos aspectos, pero se requiere el consenso para no caer en discusiones estériles. Ahora, ¿usted cree que, digamos, terminado esta instancia de las elecciones, en el periodo que va a pasar desde julio a que se suman las nuevas autoridades, se pueda ir trabajando sobre qué es lo que hay que reformar de la Constitución? Yo creo que si hay voluntad política de todos los partidos, sí, se puede conversar tranquilamente. Lo que tiene que haber es una voluntad de diálogo y de consenso. Hay un proyecto que el Frente Progresista giró a la legislatura. ¿Usted tuvo ocasión de verlo, oportunidad de analizarlo? No. Hasta donde yo supe no había un proyecto. Sí hubo conversaciones, pero no en papel. Por lo menos no en la Cámara de Diputados. Pero de todas maneras, hay muchos puntos en común que tienen que ver con las autonomías municipales, que tienen que ver con la duración del mandato de un presidente comunal, que tiene que ver con el reconocimiento de la regionalización. Me parece que hay cosas que estaríamos todos de acuerdo, o algunos institutos que deben ser constitucionales. Entiendo que el problema de fondo, seguramente uno de los problemas de fondo es la composición de la legislatura. Y sobre todo que no descanse, que siempre cuando puede larga el ministro de Hacienda la reforma impositiva, el ingreso bruto, otros temas que se va a plantear seguramente si llega a ganar el socialismo con mucha fuerza, ¿no? Nosotros vamos a seguir insistiendo en la necesidad de, cuando uno habla de reforma tributaria, ¿no?, de hablar de política fiscal, que incluye los ingresos y los gastos. Ustedes saben que no es nuevo esto que digo. Permanentemente, cada vez que se planteó un tema de reforma, nosotros preguntábamos qué pasaba en esta provincia, que el gasto se veía en forma desmesurada. Fíjense ustedes, en este primer plazo del año, en este primer cuatrimestre del año, la provincia de Santa Fe recibió 1.300 millones más de lo que tenía previsto en presupuesto. Y aún así tiene 700 millones de déficit y nadie explica en qué se gasta. Porque, bueno, la verdad que obra pública de estructura, esa obra pública de gran inversión, está anunciada, pero en lo concreto no existe. Entonces, por eso me parece que si hay una nueva discusión sobre reforma, la vamos a dar como la dimos siempre. Pero hay que hablar de política fiscal que incluye en qué gasta la provincia, en qué gasta el Estado. La pregunta es, ¿en qué gasta? Porque si no gasta en obra pública, ¿en qué se gasta? Y nosotros hicimos 3 pedidos de informe y nadie nos contestó. La verdad que de los datos que tenemos y que podemos tomar de la página de la provincia, se puede verificar que hay un gran gasto de consumo y en gastos corrientes, que son los gastos de funcionamiento de la administración, esta triplicación de la planta de funcionarios políticos, este gasto de representación que antes no existía. Y algunos dicen eso no es suficiente y los números dicen otra cosa. Los números hablan de que el gasto de consumo en la administración pública, el gasto de que la administración funcione es mucho más amplio. Mire, yo siempre doy un ejemplo que puede ser odioso, pero, por ejemplo, nosotros teníamos una Secretaría de Trabajo con 8 funcionarios. Hoy hay un Ministerio de Trabajo con 32 funcionarios. Y ustedes ya ven, no estamos mejor en las condiciones laborales. Hoy estamos viviendo una situación muy difícil en la provincia, que si esta empresa que está en situación delicada cierra, quedan 700 familias afuera. Entonces digo, tenemos un Ministerio de Trabajo y no podemos resolver temas de fondo. Estas son las cosas que una vez se pretende. Bueno, que el Estado gaste no está mal, pero ¿cómo mejora la calidad de vida de la gente? Bueno, estas son las cosas que hay que discutir. Hay otro tema que seguramente se va a discutir
el próximo año, porque hay un proyecto presentado por el senador Micli sobre el fondo sojero, donde habla de que, bueno, si se pasa el monto estipulado por el presupuesto, que creo que son 700 millones de pesos, que el remanente se distribuya en forma distinta, es decir, que se privilegie el interior, se privilegie la comuna. Ustedes saben que eso estuvo en el año 2010 previsto en el presupuesto y el gobierno no lo cumplió, pasó el tope y no lo cumplió. Así que nosotros hemos denunciado mucho esta ilegalidad, pero básicamente porque pretendíamos que en Santa Fe se coparticipe el fondo sojero, 50 para la provincia y 50 para municipios y comunas, como es en Salta, por ejemplo. Sí. Y bueno, nunca se llegó a un acuerdo. Incluso íbamos más allá, que ese adicional de coparticipación se revisara la forma y fuera un poco más a las localidades del interior donde se produce soja, para mejorar los caminos de la producción, para fortalecer esa producción que tantos beneficios trajo a la economía, ¿no? Diputada, hoy usted justamente es diputada, pero es candidata a senadora en el departamento de la capital. ¿Cuáles son los desafíos? ¿Cuáles son las necesidades que ha visto que existen hoy en este departamento que es el de la capital de la provincia? El departamento no escapa a las generales de la ley de este gran reclamo por la seguridad. Que esto es un aspecto que, bueno, que quien gobierna la provincia debe hacer cumplir la ley y tomar las medidas que correspondan. Pero un tema que es muy preocupante en el departamento en particular son los altos índices de desocupación. Es uno de los departamentos con mayores índices de desocupación. Por eso nosotros insistimos tanto en políticas activas. Tenemos hace 3 años presentado un proyecto para que haya políticas activas que tienen que ver con subsidio de tasa, con creación de capitales que hagan las veces de garantía para aquellas pequeñas y medianas empresas que no tienen esa solvencia para encarar una inversión. Pero les debo decir que hay una cuestión que no la planteo ahora que soy candidata a senadora, la vengo discutiendo en mi banca de diputada, la necesidad de las grandes obras que necesita este departamento. Porque hay cosas que se hicieron obras culturales, es cierto que se hicieron algunas comisarías, que se está proyectando un hospital, pero digo, aquellas obras que hacen a la producción. Y el caso emblemático es el puerto. Ustedes saben que el traslado del puerto es una política de Estado que viene hace muchos años. Y en estos años que se deben haber expropiado las tierras y tomado un conjunto de decisiones, no hubo progreso. Y para la región sería un hecho fundamental por lo productivo y por la generación de empleo. Bueno, yo voy a seguir peleando por esas obras que creo que necesita el departamento. Ruta 1, terminación de 19, circunvalación oeste, podríamos nombrar. Bueno, diputada, muchísimas gracias por haber venido. No, gracias a ustedes, muy amables. Pausa.